Y estamos con la serie de Pablo a los Efesios. Es una serie maravillosa porque estamos viendo lo que es una eclesiología, una vida de iglesia sana que Dios le agrada. Y bueno, para los que recién están llegando, llevan poco tiempo en la iglesia, esto es, bueno, para todos los que llevamos más tiempo también, nos hace recordar, nos hace ver la importancia de la unidad. Pero qué bueno para aquellos que están llegando, que empezar con buen pie, ya esto sabiendo lo que es la iglesia, qué es la iglesia. Y he titulado este sermón, Unidos para no ser arrastrados. Y aunque voy a usar una pequeña ilustración, ha habido un huracán, estaba yo pensando justamente esta semana sobre esto, ha habido un huracán en la parte de Florida, Estados Unidos, y una gran tormenta también en Europa. Y había algo que es muy típico ver, ¿no? Gente ayudando a otra, rescatando, la gente unida. Y hay una imagen que vi y que he visto en otras inundaciones y catástrofes, siempre 2 o 3 tirando una cuerda y unidos en la cuerda, ayudándose para no ser arrastrados por la corriente. Y un poco esta es la ilustración que podemos tener en mente hoy. La cuerda, unidos a esta cuerda, todos, para no ser arrastrados, ¿no? Vamos a ver, ¿arrastrados de qué? ¿Qué peligro corremos? ¿O para qué necesitamos la unidad? Esto es lo que vamos a ver ahora en el pasaje. Sin ir más, vamos a leer Efesios 4, del 7 al 16. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por viento de doctrinas y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor, Señor. Te pedimos que sea tu palabra ahora hablando en nuestros corazones. Abre nuestros corazones, Señor, que ellos puedan recibir esta palabra y no solamente ser oidores de oídos, sino también del alma, para poder ser obedientes y poner en práctica tu palabra para tu gloria, Señor, para ser de bendición y ser embajadores, ser iglesia, Señor, cara al mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hablando de unidad, como he dicho, ¿no? Hoy vamos a ir hablando de manera práctica qué es la eclesiología, cómo Dios ha instaurado su iglesia, cómo y para qué, para que seamos unos y nos cuidemos, capacitándonos por medio de la predicación de la palabra, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí hoy, y creciendo en santidad para cumplir con el propósito de Dios. Esta forma de unidad, hermanos, es un verdadero ya don de Dios. Es un don de Dios. Un don que ha sido manifestado a nuestra vida. Un don que ha sido manifestado por medio de Cristo, pues Cristo es nuestro verdadero don. Aunque tenemos dones que ponemos en práctica, pero estos dones son parte recibido, porque hemos recibido el don principal, que es Cristo. Cristo es nuestro verdadero don. Y no solamente hemos recibido la vida eterna, que también,
sino también hemos recibido como don la iglesia en nuestra vida. No sé si alguna vez lo habéis visto así, pero el hermano que tienes a tu lado es un don de Dios para ti. Porque sabes que te va a ayudar a crecer en santidad. Te va a ayudar a crecer, a caminar en este proceso. Sí, incluso el hermano con el que menos afinidad tiene es un don para ti. Porque Dios lo ha puesto con un propósito. La iglesia es un don. El cuerpo es un don. Todos los que estamos aquí es un don de Dios para nosotros. Vosotros sois un don para mí. Eso es el amor de Dios que se manifiesta por medio de dones, regalos, dados en gracias. Por lo tanto, hermanos, cada vez que no practicamos la comunión, cada vez que estamos, como dicen en Brasil, desingrexados, cada vez alejados de la iglesia, estamos despreciando ese don que Dios nos ha dado. Por eso, Cristo, cuando se da por nosotros en el paquete, permitidme la expresión, igual como cuando contratas un paquete de televisión o de internet, en el paquete va incluido también el don de la iglesia. Por lo tanto, no puedes decir, no, yo sigo a Cristo, pero no estoy en la iglesia. No puede ser eso. Y no estoy diciendo para llenar asientos aquí, sino cualquier iglesia. Hay gente que me ha llamado que sin saber que estaban aquí, y yo le estaba mandando a la iglesia más cercana. Porque lo que importa es que seas parte del cuerpo. Porque Dios también te ha dado esto. Es un don maravilloso que puedes tocar, que puedes recibir. Por lo tanto, cada vez que no estamos practicando la comunión, cada vez que no hacemos esto, estamos practicando una mala eclesiología, estamos despreciando el don de Dios. Entonces, hermanos, pregunto, ¿qué es esta unidad como don? ¿Qué es el don? ¿Cuál es el don que nos ha dado? ¿Por qué es importante la unidad para nuestro mutuo cuidado? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, unidos para no ser arrastrados. ¿Y cómo no seremos arrastrados? Haciendo buen uso de los dones que Dios nos ha dado. Lo que nos ha dado para recibir y lo que nos ha dado para dar. Por lo tanto, sabiendo, el primer punto, vamos a ver, sabiendo que tenemos un don. El segundo punto que vamos a ver, ¿qué forma parte de este don? ¿Qué es lo que forma parte de este don? Aunque ya con la introducción estoy dando pistas, pero no estoy profundizando para no hacer spoiler. Y después el tercer punto, vamos a reflexionar sobre, debemos permanecer en unidad, haciendo uso de los dones, para no ser arrastrados por el pecado. Y ese es el tema. Vamos a ver primeramente, sabiendo que tenemos un don. ¿Qué don? Empieza Pablo diciendo, pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. Ya está hablando de gracia, está hablando de don, regalo. Conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué se quiere referir esto? Todos hemos recibido la bendición de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hizo Dios en la cruz? ¿Para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para pasearse? ¿Decir 4 enseñanzas como un maestro o como un Buda? Vino a darse por nosotros. Murió en esa cruz para que tú no tuvieras que ocupar lugar de la cruz. Murió en la cruz para que tú no tuvieras que ser objeto de la ira de Dios por tu pecado. Murió en la cruz para que pagara y dijera con sus palabras, consumado es, todo está pagado, y ya tuvieras el camino abierto hacia el Padre. Murió en la cruz como un don a tu vida. Lo que pasó en la cruz es un don a tu vida. Es un regalo maravilloso a tu vida. Por lo tanto, ha dado conforme a la medida del don de Cristo. Y dice después el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, subiendo a la cruz, llevó cautiva, llevó nuestra esclavitud y rompió las cadenas que nos oprimían en esa esclavitud. Dios nos ha dado este don, es un don de gracia, un don de salvación. Nos ha dado la salvación, hermanos. Si entendemos esto, entenderemos que es un don tan grande que no tiene medida comparado con cualquier otro don que podamos recibir en la tierra o incluso aquí entre nosotros. Este es el mayor y principal don, la salvación. Cristo se da por nosotros para darnos salvación.
es el don de medida más alta que podemos imaginar. Cuando podemos entender esto, Dios empieza a ocupar un lugar importante en nuestra vida. Porque nada en el mundo, ni nadie nos puede dar un don tan alto, tan maravilloso, tan profundo, tan ancho, tan grande, como dice Pablo, de su amor de Dios hacia nosotros. Por eso, hermanos, yo digo mucho cuando entendemos esto, cuando Cristo lo llena todo, no hace falta más, porque ya lo ha llenado todo en tu corazón. Porque has entendido el don maravilloso que Dios es por medio de Cristo. Al igual que nos ha dado la salvación, que es algo maravilloso, sublime para nosotros, nos dará todas las cosas conforme a su gracia, los que necesitamos para ser santos, para su gloria. ¿Qué significa santos? Si venimos del contexto católico romano, como yo vengo, pensamos en santos, en san no sé cuántos, san no sé qué, en las pulseritas de los santos, pensamos en un altar, con una aureola, con una corona. No, bíblicamente eso no es santo. Santo significa apartados. Viene la palabra karos en hebreo, apartados. O agio en griego, apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo para hacer luz. Por eso cuando la Biblia habla de la comunión de los santos, está hablando de la comunión de la Iglesia universal. Entonces somos llamados a ser santos. Y esto es un don también. Y no es una santidad por méritos. Es una santidad por gracia, por don. Porque no hay nada en nosotros que haya mérito para Dios salvarnos y por lo tanto hacernos santos. Un pastor me contaba, un profesor mío de seminario, me contaba que estaba en un pueblo y llegó, creo que era, no sé si era el sacristán católico romano, no sé, llegó y pregunta: en vuestra iglesia no tenéis santos, ¿no? Y estaba la congregación ya sentada y dice: sí, tenemos muchos, mira todos los que están sentados aquí. Porque la santidad no es una medida de mérito, sino una medida de gracia de Dios a nosotros. Somos santos por gracia. Sí, si has recibido a Cristo, eres santo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Uy, pero da un poquito miedo esto. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Dios te ha capacitado con dones. Como veremos también en el versículo 8. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, nos hizo salvos, santos. ¿Y qué dice? Dio dones a los hombres. Qué maravilloso. No solamente nos salva, no solamente nos convierte en santos, no solamente que santos somos apartados por el poder de su sangre, por la sangre derramada que nos hace santos. Y no solamente esto, sino que nos da dones. Si realmente entendemos este don, entenderemos que nuestra vida es un don. Si realmente entendemos esto, entenderemos que nuestra vida es un don para dar a Dios. Como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya sea si vivo, si muero, soy de Cristo. Eso, cuando entendemos el don de Dios, el don de la santidad, el don de la salvación, ya digo, yo no me pertenezco a mí. Estoy para vivir conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y créeme, hermanos, que la dimensión del poder de Dios en tu vida será tan latente que tú mismo te quedarás maravillado y dirás: gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. ¿Y por qué, hermanos, podemos recibir este don? ¿Por qué podemos ser llamados santos? ¿Por qué podemos permanecer en la iglesia? Porque hemos sido identificados con su muerte y resurrección. En el versículo 9 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice el 8, y dio dones a los hombres. El 9. Y eso de que subió, ¿por qué es? Que es signo que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Aquí está probando que Cristo realmente muere, se da su vida por nosotros, Él muere, pero no quedó ahí.
Él vive. Él ha resucitado. Él verdaderamente ha resucitado, ha vencido la muerte. Y Él está en su trono. Mira, hermanos, Buda murió, está enterrado. Mahoma murió, está enterrado. Gandhi murió, está enterrado. Cualquier profeta que se crea una nueva secta muere, está enterrado. Cristo es el verdadero hombre, el verdadero Dios que ha venido al mundo, ha entregado su vida por nosotros, ha muerto, pero ha resucitado para que tú vivas. Para que tú vivas, para que tú tengas vida eterna. Por eso, hermanos, nos identificamos con su muerte y con su resurrección. Subió a la cruz, se entregó su vida por nosotros y llevó nuestro pecado, solamente Él. Por eso, ¿quién será salvo? Aquel que ha conocido a Cristo, aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, que Él ha llevado el pecado suyo a la cruz y lo ha clavado en la cruz. Quien ha resucitado para tener vida. Por eso, hermanos, nos bautizamos. Nos identificamos en nuestro bautismo con esa señal que es interna en nosotros, la muerte a la vida. La señal del pacto, como en el Antiguo Testamento, era la circuncisión. La señal del pacto interior de nuestro ser, en la que Cristo nos ha señalado con su sangre preciosa. Y en el que su pueblo, su familia, las familias de su pacto, pueden formar parte de estas bendiciones. Hermanos, si realmente decimos ser cristianos, esta es una pregunta que es retórica, no hace falta que me contestéis. Si decimos ser cristianos, ¿por qué nos cuesta tanto identificarnos con este don tan maravilloso que no vamos a ver nada igual en nuestra vida? ¿Por qué rápidamente nos olvidamos del don? ¿Por qué dejamos que cualquier cosa vana de este mundo sea más importante que este precioso don? ¿Por qué? Reflexionemos en nuestro corazón. ¿Por qué cambiamos a primera de cambio? Y valga la redundancia, pasar comunión con Dios y con los hermanos, con la iglesia como don, a cualquier otra actividad que vamos a pasar un ratito jiji, jaja, pero va a quedar ahí. En cambio, estamos aquí creciendo en santidad, preparándonos para la eternidad. Y aquel que ha recibido el don, que conoce el don, que ha conocido a Cristo, hermano, debe llenar todo esto. Y si hay algo Cristo no es su trono, si Cristo no está en el trono de su corazón, algo está mal en tu vida. Algo está mal. Si eres cristiano y ya tienes otras prioridades. Si eres cristiano y estás despreciando el don de la gracia, el don de la santidad y el don de la comunión, algo está mal. Y te digo con mucho amor y respeto. Algo está mal. Pide perdón a Dios, búscalo, que Él te va a recibir. Y quizás estás escuchando estas palabras por misericordia y amor de Él, precisamente. Porque si la estás escuchando porque Él te ama y tiene un plan contigo, un propósito, porque te ha dado dones. Hermanos, entendiendo esto, entenderemos que Él está en todo y por encima de todo, en su trono. El versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa frase que repito tanto, de cuando Cristo lo llena todo, no hace falta nada más, precisamente está inspirada en este versículo. Es la plenitud de todo, lo llena todo. El que bajó a los muertos no quedó allí, venció la muerte, pasó por encima de la muerte como un rayo de luz en medio de la oscuridad, caminó sobre la muerte y dio su golpe final a la muerte para que nosotros seamos más que vencedores en su nombre. Como hemos leído en el Salmo, en tu luz vemos la luz, en su luz hemos visto la luz, hemos visto la vida. Porque Él ha vencido. Él es el verdadero don para nosotros, para la iglesia. Tenemos dones, sí, vamos a hablar de esto después, ahora. Don de predicar, don de orar, don de amor, de servicio. Son dones que Dios da, talentos, capacidades para el crecimiento de la iglesia. Pero esos dones no valdrían para nada si no tenemos al don principal, que es Cristo para la iglesia. La cabeza. Solo Cristo. Ahora estamos en el mes de la Reforma. Estamos celebrando
ya pronto estaremos celebrando los años de la Reforma, el 31 de octubre. Y uno de los lemas, las 5 solas de la Reforma, sola Escritura, predicar las Escrituras, sola gracia, la salvación por la gracia, no por obras, sola fe, la fe que es un don de Dios, no hay mérito nuestro, solo Cristo, solamente por Cristo, y solamente a Dios la gloria. Y solo para gloria de Dios vivimos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que reconocer esto, que es el verdadero don para la iglesia, y Él en su trono lo llena todo. Por lo menos debería ser así para la vida del cristiano, que lo llene todo. Si no, vuelvo a decir, estamos mal. Debemos saber esto para entender a quién, mejor dicho, debemos aferrarnos en medio de la adversidad. Si no tenemos esto claro, nos aferraremos a cualquier cosa que se nos venga. Los vicios, el juego, el alcohol, la droga. Permitidme que hable con esto. Suena bizarro, pero ese es el ser humano. El sexo. Nos aferraremos a cualquier Dios minúsculo que destruye nuestra vida si no tenemos claro quién es el verdadero don para nuestra vida. Y ese es Cristo. Y este don, hermanos, se dio por nosotros, nos dio otros dones, y nos dio otro don, su iglesia, que formemos parte de ella. Y nos concedió esto, dones para todo. ¿Y qué forma parte de este don? Primeramente, Pablo está siguiendo una estructura muy sabia en este alegato suyo. Se nota que es inspirado por Dios, porque Él nos está mostrando quién es Cristo, el don verdadero, Cristo. Y ahora nos va a mostrar los dones que forman parte de la iglesia, para que no se nos olvide quién es el primero, quién es el centro, para que no se nos olvide a quién debemos seguir y por quién debemos ser guiados. Cristo. Entonces, y con esa autoridad en su trono, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un juego, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, porque Él tiene poder para haber hecho esto, que desde su trono Él va dirigiendo como cabeza. Por eso no tenemos papa, porque tenemos la cabeza que es Cristo. Y por más cosas que no voy a entrar en detalle ahora. En un discipulado, en un estudio podemos profundizar. Hay muchas razones. El pastor, yo estoy aquí para nada más que guiaros a la voluntad de Cristo, según su palabra, no según mi pensamiento, sino yo siempre digo a los hermanos, si hay algo que yo estoy diciendo de la Biblia que no concuerda con la Biblia, ven y dímelo. Hablemos. Porque yo no estaría aquí parado, predicando, si mi conciencia no estuviera tranquila de poder predicar solamente la palabra de Dios y seguir lo que Dios ha instaurado en su palabra. Por lo tanto, hermanos, la cabeza es Cristo. El pastor solamente enseña como el ayo, para que me entendáis, como el canguro al niño, como el profesor. Enseña, pero seguimos a Cristo. Yo sigo a Cristo. Es el pastor supremo. Yo solamente soy un copastor, un empleado, para decirme, un trabajador suyo. El jefe es Cristo. Y no hay ni Apolos, ni Pablo, ni Samueles, ni Menganito, sino la iglesia es de Cristo. No estamos aquí como iglesia. No estamos aquí como iglesia para llenar lugar aquí. Yo siempre digo esto, yo cuando me comprometí a ser pastor, yo no quise ser pastor para llenar lugares aquí, sino para llevar gente al cielo, para que la gente conozca el Evangelio. Y me da igual que sea aquí, que sea en cualquier parte de la región, de España, del mundo. Pero si eres cristiano, busca un lugar donde congregarte, porque el Señor te está llamando a esto. ¿Y qué forma parte del don? Dice Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a quedarnos por ahí ahora. Nos llamó a ser iglesia. Estructuró su cuerpo y nos comisionó para hacer su voluntad de anunciar el Evangelio al mundo. Hermano, y el pastor no es más importante
que aquel hermanito o hermanita que ora solamente, porque orar es lo que sustenta a la iglesia. Todos, como dijimos la semana pasada y hemos dicho hoy, todos formamos parte de este cuerpo y todos somos importantes para el Señor. Todos. Hermanos, a unos llamó para una cosa, a otros para otra, pero nos llamó a todos con un propósito, con el propósito de que el mundo conozca el Evangelio. Y vamos a ver ahora los ministerios que aquí nombra Pablo. Algunos de ellos, y esto tenemos que tener cuidado con esto, hay que entender, por eso es importante leer los contextos de la carta. Y hay que entender que esto se escribe en el primer siglo con la creación de la iglesia, cuando todavía había apóstoles, ¿vale? Cuando la actitud, el rol del profeta, de una manera particular, era importante. Pero aquí Pablo está hablando de los siguientes ministerios. Vamos a analizar uno por uno. Apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? En sentido estricto de la palabra apóstol, aunque en el griego significa enviado, pero el ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles, en sentido estricto de la palabra, son los 12 y Pablo. Son los 12 y Pablo. Ellos son, ¿qué requisito había que ser para ser apóstol? Ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Ser revestido, ser ordenado y enviado directamente por boca de Cristo resucitado. Y haber conocido, haber vivido de una manera u otra con Cristo. Hasta Pablo decía que le quedaba grande esta palabra, porque Pablo no siempre estuvo con Cristo. Por lo tanto, hermanos, si hoy en la tierra, aquí, hay alguien que se llama apóstol, y no creo que haya vivido 2000 años, no creo que haya visto a Jesús resucitado con sus propios ojos allí en Jerusalén, y no creo que Jesús lo haya comisionado en ese día después de 2000 años hasta aquí. Por lo tanto, si estás en una iglesia, o sigues una iglesia, o vas a una iglesia, o conoces una iglesia que se hace llamar apóstol, ve lejos. Ve lejos. Porque no es bíblico. Hoy hay mucho charlatán, y esto me arde por dentro. Hay muchos charlatanes, hermano, que se hace llamar apóstol para hacer abuso de autoridad. Porque el ministerio apostólico no existe hoy. No existe hoy. Nadie que esté hoy en la tierra ha visto a Cristo resucitado, ha caminado con Cristo y Cristo le ha mandado. Para eso tuvo que haber vivido 2000 años. Por eso el Apocalipsis, cuando habla del fundamento de los apóstoles, habla solamente de los 12 apóstoles. La columna de los 12 apóstoles. Por tanto, ese ministerio apostólico fue en el siglo I y murió con el último apóstol. Ya no hay más apóstoles. Enviados, sí. Evangelistas, sí. Pero yo dudaría de alguien que se hace llamar apóstol. Dudaría de su teología. Y que, curiosamente, están relacionados con una mala teología, con la teología de la prosperidad, que hace daño mucho, abuso a la gente. Después cada uno que haga lo que quiera. Yo solamente, como pastor del Señor, alerto de esto. También Jesús llamó a profetas. Profeta, nuevamente, en el sentido estricto de la palabra, era aquel que hablaba relacionando lo que estaba sucediendo o algo que iba a suceder. Pero en el Antiguo Testamento hay que entender una cosa, y en el Nuevo Testamento hay que entender una cosa. Cuando está Pablo escribiendo esta carta, la Biblia todavía no estaba cerrada. O sea, no tenían la Biblia. Era necesaria una iluminación especial, llamados profetas, para poder ver las enseñanzas del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. ¿Que Dios puede usar a una persona hoy en día en iluminación, para bendecir a otros? Sí. Y en el sentido no estricto de la palabra, todo cristiano es profeta, porque profeta significa portador de la palabra de Dios. Y hemos sido llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Pero eso en un sentido general. En el sentido ministerial que Pablo se está refiriendo aquí, hoy profetas no existen, porque la profecía que tenemos principalmente es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios te puede usar en un momento. Sí, pero eso no quiere decir que seas un profeta. Por lo tanto, si alguien se hace llamar profeta, también dudaría mucho de su teología. Iría lejos.
¿Veis? Estamos aquí hablando de eclesiología sana. Evangelista. Sí, evangelista. Todo cristiano en sí es un evangelista también. En el primer siglo es aquellos que iban enviados como plantadores de iglesia. O sea, en sentido, yo he sido un evangelista aquí. Y a plantar iglesias, a enviados, pero normalmente también eran personas itinerantes, que en ese aspecto no sería evangelista yo. Personas que iban llevando cartas, predicando el evangelio, y muchos de ellos incluso no eran ordenados pastores. Eran evangelistas, personas con capacidades que enseñaban, llevaban las cartas, pero no practicaban, por ejemplo, los sacramentos. Hoy ya vamos al siguiente, pastores y maestros. A veces separamos pastores y maestros, pero en los comentaristas y como lo vemos en el griego, aquí Pablo se está refiriendo a un mismo cuerpo. Pastores y maestros. Porque no se entiende un pastor que está llamado a exhortar, que no esté llamado también a enseñar. Por tanto, es un mismo grupo de personas, un mismo maestro. O sea, pastores deben ser maestros. Obviamente, en la iglesia puede haber maestros que no sean pastores, o maestras incluso que se dediquen a enseñar, que no sean pastores. Dicho esto, si alguien tiene más dudas sobre esto, puede preguntar, porque aquí hemos hecho un vuelo de pájaros. Hoy en día en la iglesia, ¿qué tenemos? Por lo menos nuestra iglesia aquí, a nivel nacional, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España, y la Iglesia Presbiteriana a nivel universal, tenemos pastores maestros, que son lo mismo, pastores, y también diáconos, el ministerio de diáconos, y después ya, pues, las demás áreas de la vida. Y hay que hacer una lectura siempre contextualizada de esto, porque una lectura descontextualizada ha hecho este abuso de que hoy muchos se llamen pastores, apóstoles y profetas y estén cometiendo este abuso. Pero sabemos, hermanos, sin querer alejarme un poco de todo esto, sin querer alejarme del texto, pero tenemos que saber y volver a decir que Dios es el que ha instaurado los ministerios, el que ha instaurado su iglesia. Y el ministerio deben ser personas ordenadas. No es cualquiera que se levante y diga, voy a abrir una iglesia. No es esto. Son personas que son ordenadas. Que la iglesia ha reconocido que pastores, en nuestro sistema presbiterianos, que pastores, una iglesia nacional, ha reconocido los dones, ha aprobado y ha ordenado. La iglesia no ordena realmente, no convierte pastores. La iglesia reconoce el llamado de Dios. Por lo tanto, deben ser personas, ministros ordenados, pues Dios confirma el llamado por medio de la iglesia. Y esto también es un don, los pastores. Aquí a veces me sonrojo cuando hablamos parece que estoy hablando de mí, pero los pastores en general, los pastores bíblicos ordenados, son un don para la iglesia también, como lo son los hermanos. Y levantó ministros para edificación de la iglesia. Aquí dice, y levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? ¿Para enseñorearse? No dice esto. ¿Para un abuso espiritual? ¿Para creerse superior? No. Dice, a fin, el versículo 12, de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo es importante, hermanos, para entender la administración de los dones por parte de Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué hace el pastor realmente? Prepara, organiza y equipa. Hombre, y administra los sacramentos, pero esto dentro de esas tres. Los ministros ordenados no solamente son los que tienen los dones, también cada uno de vosotros tenéis dones para servir. No seáis egoístas. Tenéis dones. El pastor lo único que trata es de prepararos, enseñaros como me enseñaron a mí, por ejemplo, organizar la iglesia para que esos dones sean expuestos y equipar para que esos dones sean multiplicados, para que haya un mejor uso de estos dones. Los ministros ordenados son llamados y dados dones para capacitar, enseñar, exhortar a otros miembros para que ejerzan sus dones dentro de la iglesia. Todos. Hay ya algunos hermanos que están ejerciendo sus dones. Y está siendo de bendición para la iglesia. Imaginaros si todos, en una madurez, ejerciéramos los dones. ¡Wow!
Qué maravilla. Aquí hay dones de música, dones de oración, dones de servicio, incluso dones de predicación, que hay que seguir caminando para poder llevar a cabo esto. Si Dios te ha salvado y te tiene aquí todavía, es porque quiere que uses sus dones, los dones que Él te ha dado. Si no, ya te hubiera llevado con Él. ¿Para qué va a padecer aquí más tiempo? Pero Él te quiere usar para su gloria. Por lo tanto, todo, hermano, esto es para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, la lección importante aquí enseñada es que no solamente los ministros son los que de la iglesia son los que ocupan una labor espiritual. Aquí se pone en relieve que el sacerdocio es el sacerdocio universal de los creyentes. Todos tenemos una labor espiritual como iglesia. Todo. La asistencia a la iglesia no significa voy a escuchar al pastor X. Significa voy a dar a Dios mis dones. Voy a llenarme de Él para poner en práctica mis dones. Por lo tanto, dentro del don hay una responsabilidad también, hermanos. Hay un llamado, porque hay un llamado. Y también durante la semana, esto es importante, no solamente el venir al culto, cómo se ejercitan los dones. Durante la semana cada miembro debe equiparse a sí mismo en la lectura, en la oración, para realizar un ministerio definido, una labor definida dentro de la iglesia. Sea enseñando, sea adorando, cantando, sea cualquiera, orando. Todos tenemos una forma de orar, de adorar, de servir. Por eso, hermanos, es tan importante el devocional diario. Yo siempre digo, no seáis creyentes dominicales. No. Si hemos entendido el don que es Cristo, nuestro llamado es a tener esta relación íntima con el esposo, como hemos leído en el Salmo. Esa relación íntima con Dios cada día, con nuestro Señor, en nuestra oración, en nuestra búsqueda. Yo, mis momentos más especiales y espirituales de intimidad con Dios, en los que he dicho, wow, Señor, he vivido mi intimidad con Él. Porque aquí venimos a dar lo que Dios nos ha dado. Aquí venimos a darle culto, aquí venimos a tener comunión con los hermanos, a seguir creciendo. Pero si no tenemos esa intimidad con Dios, estamos haciendo hipocresía, un paripé. Por eso la iglesia debe ser un equilibrio entre congregación, comunión. Necesitamos comunión con los hermanos, pero no podemos dejar la comunión con Dios en la intimidad. Comunión con Dios, comunión con los hermanos. No puede caer una de las dos. Si no, la balanza y se convierte en algo peligroso para tu vida espiritual. Es muy importante para que tú también, Dios te vaya dando sabiduría, te vayas llenando y vayas entendiendo qué es el don que Dios te ha dado, los dones particulares, para ponerlo en práctica. Por eso, hermano, no prives a otros. No prives a otros lo que Dios te ha dado. Imagínate que Cristo hubiera dicho, Padre, yo voy a privar a la iglesia de lo que yo tengo para dar. Estaríamos fritos. Tienes dones, lo sé, por eso estás aquí. No prives de esto al hermano que Dios te ha dado, a los hermanos, a la iglesia, a la comunidad, al pueblo. No lo prives. Tantos misioneros o nuestros reformadores españoles hubieran dicho, no, yo estoy tranquilito. A veces somos tan cómodos, somos tan perezosos, que privamos a los demás. Nos ponemos nosotros primero antes que Dios. Imagínate, Casiodoro de Reina, que tradujo la Biblia, hubiera dicho, traducir una página por página la Biblia, Dios mío. Mejor, estoy más a gustito en el monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce, haciendo mis oraciones tranquilito, y mejor no hago nada. Nos hubieran privado de una traducción al español de la Biblia. Qué bendición tan grande para la iglesia que después de casi 500 años seguimos recordando. No te minusvalore el don que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado puede impactar vidas y va a impactar vidas si lo pones al servicio de Dios. Miremos el ejemplo de nuestros antepasados, como he dicho. O Pablo, imagínate, si Pablo ha dicho, mejor me quedo aquí siendo fariseo, vivo más cómodo. O bueno, me convierto, pero no voy a hacer estos viajes ni escribir estas cartas, ¿para qué? Yo estoy más aburrido aquí con mi manta y con mis libros.
No, Dios nos ha llamado a dar. Y esto sabe por qué es importante este ejercicio, para caminar en la unidad hasta la plenitud, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, dice el versículo 13, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos ejercer nuestros dones, debemos tener comunión con Dios en intimidad y comunión entre nosotros hasta que nos vayamos con Él. Básicamente es esto. Porque ¿cuándo vamos a alcanzar la perfección? ¿Cuándo vamos a alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo? La estatura de la plenitud de Cristo, aquí no. Pero estaremos trabajando, creciendo en este proceso de santificación. Por lo tanto, debemos ejercer los dones y la comunión hasta que nos llame, nos vayamos con Él. Hermanos, debemos permanecer, ya vamos a la última parte, debemos permanecer en unidad para no ser arrastrados por el pecado. Y esto es importante, ejercer los dones. Volvemos a la imagen que he dicho anteriormente. Pero antes vamos a leer, dice los últimos versículos, dice ya. Así ya no seremos niños, o sea, practicando los dones como en comunión, creciendo unos con otros, ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados por todos los lados, por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien articulado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Volvemos a la imagen de la riada, como una cuerda así, y hay uno que está tirando la cuerda, otro agarrando, y seguramente hay varios más. Ahí tenemos gente que pueden ser bomberos, policías, protección civil, todos con unas capacidades para salvar a otros, médicos, todos tienen unas capacidades, ¿no? Pues nosotros también tenemos unas capacidades y unos dones para no ser arrastrados y estar ayudándonos en la comunión mutuamente, para no ser arrastrados por el error, por el pecado y para creerle a cualquier charlatán como un apóstol. Unidos no seremos tan frágiles. Unidos lucharemos para madurar, para que no nos engañen. Para que no nos engañen. No seremos niños fluctuantes. La madurez, ¿cómo se adquiere? Hierro con hierro, hombre con hombre, se aguza, crecemos. La madurez, ¿cómo se adquiere? En comunión. Conozco creyentes que 20, 30 años como creyentes que van y vienen, no viven en comunión, no soportan la comunión, que siguen siendo unos niños espiritualmente hablando. Conozco otros que llevan poco tiempo, que viven la comunión, no solamente venir al culto, buscan a Dios en oración, participan de la reunión de oración, que aquí en esta iglesia es muy escasa. Participan de la reunión, y no es por facilidades que ponemos, que son muchas. Participan de la reunión de oración y en poco tiempo estoy viendo crecer en madurez. La madurez, el crecimiento se adquiere con el roce, con la comunión. Si eres cristiano, eres llamado a permanecer en la iglesia, a ser parte de la iglesia. Si eres cristiano, Dios te ha dado dones para bendición de la iglesia y ser luz del mundo. Si eres cristiano, no estás llamado a ser un solitario, un llanero solitario, sino a la comunión, a la unidad, para que crezca en madurez. La madurez de la que habla Pablo solo se obtiene la comunión dentro de la iglesia. Y no fuera de ella, por mucho que leas libros, por mucho que seas autodidacta, por mucho que veas vídeos de YouTube, y cuidado con esto, que esto es muy peligroso, porque necesitas de los dones de tus hermanos para crecer, y necesitas tú también dar tus dones para crecer, y la guía de los pastores que Dios ha levantado para esto. A prepararte, organizarte, equiparte. De lo contrario, serás un inmaduro espiritual. ¿Cuántos casos hemos visto? Hermanos, unidos, creciendo en la verdad y el amor de Cristo. El versículo dice, más bien seguir la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza no es el pastor, yo no podría crecer, Dios me cerraría la iglesia al paso del tiempo
cerraría la iglesia si yo no siguiera a Él. Y yo he visto iglesias cerrar por esto. Cerraría si Cristo no fuera la cabeza de la iglesia. Porque el poder del hombre no puede hacer nada. Solamente Dios es el que tiene poder de salvación. ¿Y cómo Dios va a salvar a la gente que está afuera? Por medio de los dones que Dios te ha dado. De una eclesiología sana. Nos dice, crezcamos juntos, seguir el amor, crezcamos en bloque, en familia, como cabeza. Hermanos, yo no sé, bueno, conozco la historia de algunos, no conozco la historia de todos. Quiero conocer, ¿no? Pero yo no sé cómo es tu situación familiar. Si te sientes solo, familiarmente hablando. Dios te ha dado un don también, que es la iglesia, la familia. Cuando Sandra y yo nos casamos, ella estaba sola aquí, no tenía familia. ¿Sabe quién fue su familia en la boda? La iglesia. Fue emocionante ver cómo se volcaron para que Sandra sintiera el calor de una familia. Muchos países, sois de otros países, estáis lejos. Y muchas veces se acerca la fecha navideña. Y muchas veces no sabéis dónde celebrar, con quién celebrar. Y estáis en unas épocas muy duras. Dios te ha dado un don. La iglesia es la familia. ¿Cuántas navidades hemos celebrado, por ejemplo, juntos? Y eso es un don que Dios te ha dado también. La familia. Pero ¿cómo vas a poder disfrutar de este don si no vienes a la iglesia? Esto se hace con el roce, la madurez, el crecimiento. A Cristo es a quien debemos seguir. A Cristo no se le sigue como llanero solitario, se le sigue en comunidad, en familia. Yo digo siempre, me gusta cómo los mexicanos hablan, en el sentido de, cuando ellos hablan, nosotros hablamos del hermano de sangre, de nuestro hermano que ha dado a luz la misma madre, o el mismo padre, o bueno, al mismo padre, tenemos el mismo padre. Y los mexicanos hablan que ese es el hermano carnal, mira, es mi carnal. Y es eso, nuestro hermano en la tierra es nuestro carnal. El verdadero hermano eterno es el que está a tu lado. Y te ha dado ese don para la eternidad. Sandra y yo, por mucho que somos esposos, esto acabará cuando la muerte nos separe. Pero ella será mi hermana eternamente. Y eso es un don. ¿Y cómo se vive esto? En la iglesia. Dios ha dado muchos dones. Unidos como cuerpo, como cabeza que es Cristo. Unidos, bien articulados entre sí, por todas las coyunturas. La membresía se ayuda mutuamente. El pastor también necesita ser ayudado. Según las funciones propias de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Bien unidos, como un cuerpo. Ayuda mutua. Hermanos, mirad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Si está mal. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hasta nos cuesta separar y unir al Dios Trino. Mira cómo se unen en un solo Dios. Mira a Cristo, mira el amor de Cristo que tuvo hacia el Padre, que tiene hacia nosotros. Hermanos, como cristianos somos llamados a ser iglesia. Y Cristo ha sido el verdadero don. Cuando tenemos esto claro, y que nos ha dado la salvación, y que nos ha dado la iglesia, que forma parte de este don, viviremos una eclesiología sana. Hermanos, también dentro de este regalo, nos ha dado dones particulares para ponerlo en práctica y ser de bendición para otros. No prives a esto, no prives a tus hermanos de esto. Nos ha dado un don precioso, el don de la unidad, para que como cuerpo crezcamos y guardémonos del error. ¿Veis la ilustración? ¿Qué pasa si tú estás en una tempestad? El mundo representa una tempestad continua. ¿Qué pasa si en medio de esa tempestad te sueltas de la cuerda? No, esto falta que lo explique. En esa cuerda, permitidme la expresión, la comparación. Imaginaros que esa cuerda es Cristo. Y a Él todos nos aferramos en comunión y estamos juntos. Ningún mal, nada, como dice Romanos capítulo 9, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo y por lo tanto del amor de unos con otros. Sigamos, hermanos, como iglesia, aferrados a la cuerda y crezcamos para la gloria de Dios. Hermanos, no solo se trata de ir a la iglesia, sino de ser iglesia. Que Dios bendiga su palabra.